Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Empezando por lo del PRM. Los senadores del PRM, 18 en total, pues ayer suscribieron un documento de respaldo a la continuidad de Carolina Mejía y de Paliza al frente del PRM. Paliza, presidente; Carolina Mejía, secretaria general. Esto sigue a lo que ya había ocurrido con los alcaldes del Partido Revolucionario Moderno, que fueron los primeros en hacer este anuncio, lo que evidencia que desde la cúpula del PRM, desde el liderazgo mayor del PRM, hay una coordinación para buscar una solución prácticamente de consenso al tema de la presidencia y la secretaría general del partido. Aunque en los estatutos del PRM estas posiciones tienen que someterse a votación de forma individual, cada quien con su plancha, es decir, el que va a ser candidato a presidente presenta su candidatura con la de los 3 vicepresidentes que le acompañan. El que va a ser candidato a secretario general presenta la propia con los subsecretarios generales, y el voto es secreto. Pero pese a eso, yo creo que hay una línea muy clara de que el PRM está decidiendo de antemano la permanencia de José Ignacio Paliza y de Carolina Mejía al frente de su dirección. Podemos preguntarnos, ¿qué hay de malo en esto? No hay nada que sea negativo en eso. Por el contrario, diríamos que el partido de gobierno está recorriendo un camino de preparación hacia su próximo desafío electoral, tratando de hacerlo en el mayor marco de unidad, porque José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, no solo evidencia una postura del presidente Luis Abinader. Desde luego que ahí está Carolina Mejía, y no hay lugar donde esté Carolina Mejía que no esté pues el respaldo pleno y natural de su padre, pues el expresidente Hipólito Mejía. Entonces, el PRM en ese sentido no está haciendo nada malo, por el contrario, está pues evidenciando que ha superado las situaciones que le caracterizaban en el partido madre, en su partido madre, que era el PRD, que aún en el gobierno estas decisiones eran sumamente conflictivas. ¿Qué alegatos pueden tener ellos en términos políticos para justificar esto? Bueno, hay dos. Se me ocurren 2 alegatos que pueden dar justificación a esta decisión. El primero es que, si bien es cierto que hay una tradición, sobre todo en los partidos europeos, de cambiar sus directivas cada cierto tiempo, no es menos cierto que eso ocurre cuando esos partidos pierden las elecciones. Cuando un líder de esos partidos pierde las elecciones, entonces se retira para que el partido busque una renovación.
En este caso, el alegato sería, bueno, con esta mutual el PRM ganó unas elecciones. Entonces, el PRM quiere volver a ganar unas elecciones. Entonces, ahí tiene sentido el mantenimiento de esa mutual como argumento político, porque tampoco ellos tienen varios periodos en esas funciones. Tienen un periodo, ahora irían a un segundo periodo sobre la base de que con ellos el PRM llegó al poder. El otro argumento tiene que ver con una revisión de esa metodología. Esa metodología que la introdujo en la República Dominicana José Francisco Peña Gómez, esa metodología que, por ejemplo, en el PP la introdujo don Mariano Rajoy, y sin embargo, el que promovió las primarias abiertas en su partido, que fue el principal promotor de las primarias abiertas, derrotando toda oposición que había a las primarias abiertas, ahora en su obra Política para Adultos revisa ese tema de las primarias abiertas, y en el análisis que presenta evidencia que eso, lejos de fortalecer el sistema de partido en España y en el mundo, ha sido un factor de división, de atomización, de debilidad, y que no garantiza una elección más libre por las paradojas que nos encontramos en el mundo de hoy, el mundo que presumimos, que uno presume que cuenta con mayor nivel de información, pues sin embargo tiene un mayor nivel de dependencia. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, porque en esto hay que decir que el PRM está reivindicando al PLD, está reivindicando el tema que fue fruto de conflicto en el PLD, porque el primer partido que decidió que en una situación de crisis, y esa crisis no tiene que ver solamente, en ese caso de ese partido, no solo tenía que ver con la crisis de la pandemia, tenía que ver con la crisis de la derrota, tenía que ver con la crisis de la división, porque ese partido en ese momento decía, señores, nosotros no estamos en condiciones en estos momentos de saber quiénes son nuestros miembros, porque nosotros estamos pasando por un proceso de división, nosotros estamos en medio de una pandemia, nosotros acabamos de tener una derrota. Entonces, en medio de esa situación, nos toca hacer una elección. Tenemos que apelar a un mecanismo cerrado para esa elección, porque nosotros no tenemos forma de garantizarnos a nosotros mismos un mecanismo abierto. Y dentro de esa lógica, el PLD llevó a cabo su elección. Y fíjese que su proceso resultó exitoso sin dejar de tener conflictos, y situaciones lamentables como la que se dieron con el alejamiento de ese partido de José La Luz, por ejemplo. Pero en política las cosas se miden por los resultados, y los resultados fueron que ese partido hizo su elección y ha estado trabajando un proceso de renovación, porque esa elección salió exitosa. El PRM ahora está haciendo lo propio. El PRM le está diciendo al país, tenía razón el PLD. El PLD tenía razón, nosotros vamos a hacer lo mismo. Porque aún estando en el gobierno, al abrirnos a un voto universal, nosotros lo que vamos a provocar es división entre nosotros mismos, un tema que nosotros lo podemos decidir apelando al consenso. Entonces, desde ese punto de vista, eso tiene justificación política. Ahora, que el PRM no va a tener problema, no va a tener desafío, porque ahí la situación más difícil es la situación frente al doctor Eddie Olivares, que, como decíamos en principio, todo el mundo sabe que es una persona de Hipólito Mejía,
aunque es un actor institucional dentro del PRM, por algo él presidió esta comisión de reforma estatutaria del PRM. Entonces, él lanzó su aspiración. Más de 40 diputados en principio anunciaron su apoyo. Naturalmente, cuando esos diputados anunciaron su apoyo, no estaba en camino todavía esta maquinaria que está reflejando una voluntad de que las cosas sean así. Porque si quiere que hable más claro, lo que ocurrió con los 18 senadores no se da, eso no se da sin que detrás de eso no esté la voluntad del presidente Abinader y la de Hipólito Mejía. Eso no se da de esa manera, porque por lo menos algún senador habría puesto resistencia. Y ninguno. Fíjense que esto es tan significativo que el segundo nombre que aparece ahí es el de Ginés Burnigal. Es el de Ginés Burnigal apoyando a Paliza, que todo el mundo sabe que han tenido diferencias, pero ella actuando como política entiende, bueno, pero venga acá, yo soy de Puerto Plata, voy a aspirar otra vez por Puerto Plata. Entonces, si yo no apoyo a Paliza, ¿qué va a pasar conmigo? Que la gente, la influencia que tiene Paliza, después no va a trabajar con entusiasmo conmigo, yo no tengo de otra. No, ella apoyó a Paliza. Lo están haciendo 18 senadores. Entonces, ahí, señores, hay una decisión clara. Ahí se está votando antes de llegar a la convención. Y lo que se quiere es llegar ahí ya con ese tema decidido, que ese tema no sea un factor de conflicto. Y yo creo que eso es legítimo y que ese partido está actuando ahí en cierto sentido con madurez al tratar de resolver ese tema previamente. Ahora tiene que entender cómo va a enfrentar las otras situaciones. El caso Eddie Olivares, que para mí es determinante en ver qué salida, porque tampoco un partido puede resolver su problema imponiéndose pura y simplemente sin preocuparse de las cosas que se lleva por delante, porque eso también tiene un efecto negativo. Y ahí ya está el efecto negativo Alburquerque. El PRM no puede tener más efectos negativos. Lo del doctor Gómez Mazara, bueno, el doctor Gómez Mazara no está participando en el proceso interno y ha decidido irse a los tribunales. Ya eso es otra cosa, lo del doctor Gómez Mazara, pero de todas maneras sus críticas, el PRM también sabe que tienen un impacto, que tienen una influencia y que eso tiene que trabajarlo de alguna manera. Eso es lo que tiene que ver con ese tema de la decisión del PRM de apoyar a Paliza y a Carolina. Es decir, la decisión de Luis y de Hipólito, que aunque ninguno de ellos dos digan que lo están haciendo, todo el mundo sabe que esos son ellos. Que para que una cosa así se dé, tienen que estar ellos ahí, plenamente metidos en eso. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.